tired and worn, and you feel like you can't go on. I'll be there to put one foot in front of the other. I'll be there for you. Every fall and every rise, every wrong and every right. I'll be there for you. Yeah, I'll be there for you. Qué lindo. Salimos a caminar como tantas otras veces, pero el cielo empezó a nublarse de un momento a otro. Está bien bonito. Estaba definitivamente hermoso y creo que aún más por ese cambio tan inesperado. Yo que salgo a caminar. Y es que el día estaba súper bonito y ahora blue. Gris. Pero gris. Y la ruta que quería hacer era, bueno, evidentemente para allá. Y es como literalmente ir al ojo de la tormenta. Esta luna. Ella está muy entusiasmada. Sí, pues, la perrita estaba tranquila, pero yo no. Al parecer, se acercaba una tormenta fuerte y no lo había previsto. Avanzamos un poco, pero francamente me dio un poco de miedo, así que decidí volver. Y nos dimos cara a cara con la tormenta, que al parecer estaba yendo en dirección a la casa. O sea, donde teníamos que volver sí o sí. Sí, allá. Llueve. Estaba lloviendo muy fuerte. Me dio mucho miedo, la verdad. Yo no conozco mucho de tormentas, pero sí sé que no es muy buena idea estar afuera cuando una se aproxima. Y cada vez parecía acercarse más y más, donde se ubicaba nuestro destino. Bueno, avanzamos lo más rápido que pudimos. Felizmente no estábamos muy lejos. Como dije, el paisaje estaba espectacular. Una parte de mí quería quedarse y contemplar cómo se iba transformando. Es posible que no se aprecie, pero era realmente imponente. Finalmente en casa, y todo se calmó. Al día siguiente, un día precioso, muy despejado, muy bonito, lleno de color. Pero por la tarde se vino lo bueno. Ahora sí, la tormenta se desató y Luna ya no estaba tan tranquila. ¡Wow!
Empezó a granizar fuerte, como hacía tiempo no lo hacía. Yo me dediqué a contemplarlo todo el tiempo que duró. Fue una tarde única el poder apreciar todo esto. Es un privilegio en cierta manera. Y la tormenta pasó. Y he aquí a uno de nuestros visitantes, una gatita muy tímida. A los pocos minutos, un nuevo espectáculo. Una calma, una quietud, una belleza. Estaba oscureciendo, pero a la vez se sentía como un nuevo amanecer. Con esa mágica neblina inundando los bosques, los campos. Una maravilla. Ay, ya sí está haciendo calor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo han ido sus días? Bueno, acaban de ver el video de la tormenta. ¡Wow!
Para mí fue todo, wow, sí, fue realmente impactante, fue impactante. Sobre todo aquel día que salimos y yo pensé que no iba a haber tormenta y había visto en las noticias que supuestamente ese día iba a estar tranquilo, pero de repente empezó a cambiar el cielo de un momento a otro y yo no tengo experiencia en esto, solo había escuchado que obviamente no debes estar en una tormenta, así que salimos, avanzamos un poco. Igual tenía ese instinto de aventura. Quería verlo con mis propios ojos. Pero llegó un momento en que empezó a sonar tan fuerte, ¿no? Los truenos, que yo dije, no, mejor no regresamos. Habremos avanzado, yo no sé, 3 kilómetros, algo así. O 2,5 quizás. Llegamos a la casa y todo se calmó. Y después vi personas también caminando, como paseando, entonces ya todo bien, ¿no? Y el día siguiente se puso súper bonito, pero por la tarde se desató la tormenta bien fuerte, bien fuerte. El granizo que golpea increíblemente, es una bulla atroz. Termina la tormenta, te deja esa humedad, esa neblina que parece toda misteriosa, como que se adentra en el bosque, ¿no? Bueno, espero que haya podido transmitirles un poco de la emoción que yo viví. Y bueno, pues la ilustración que decidí hacer, como ustedes saben, o los que no saben, siempre trato de en base a lo que vivo, pues inspirarme, encontrar inspiración. Se me ocurrió pintar un búho que estuviera, digamos, en la tormenta, ¿no? Un búho, me imagino que está en los árboles, en la oscuridad, ¿no? Que le cae un poco de lluvia, qué sé yo. Y lo estoy empezando a trabajar y han visto un poquito del avance, que es un estilo un poco lápiz. Es más o menos para que tengan una idea de cómo va. Y este cisne también lo hice inspirada en un viaje que hicimos a Suiza, al lago Luzán. Y súper bonito, y bueno, salió este cisne que tiene ese estilo. Es el primero que hago en ese estilo acá en el iPad, que es su estilo lápiz. Y vamos a ver cómo me queda el búho, pero este es el cisne, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues aquí tenemos nuestro búho. Y bueno, eso es. Un abrazo fuerte, que estén todos muy bien y hasta muy, muy pronto.